Hoy vamos a hablar de algo muy importante. En otras clases ya hablamos acerca del tiempo presente simple y el tiempo pasado simple. Hoy vamos a hablar de cómo formar preguntas en esos dos tiempos. No te vayas. Hola y bienvenidos a Inglés con el Güero, donde el profesor es más blanco que el arroz y el aprendizaje es veloz. Hoy estamos hablando acerca de cómo formar preguntas en el tiempo presente simple y el tiempo pasado simple. No te olvides de darle un like a la clase, compartirla y suscribirte al canal para que no pierdas ninguna clase. En español, para formar preguntas es bastante sencillo. Lo único que tienes que hacer es cambiar tu entonación. Así de sencillo. ¿Tú quieres comer? ¿Tú quieres comer? Son las mismas palabras en el mismo orden, solo que vas a cambiar la entonación para que se sepa que es una pregunta. Él es alto. ¿Él es alto? Así nada más cambias tu entonación. En inglés no es tan sencillo. En inglés, para poder formar una pregunta, necesitas a fuerzas un verbo auxiliar. Y el verbo auxiliar que se utiliza en el tiempo presente simple y el tiempo pasado simple es el mismo verbo auxiliar que se utiliza para la negación. Para ver la clase sobre la negación, puedes hacer clic aquí. Pero como dije, es el mismo verbo que usamos para la negación. ¿Y cuál es ese verbo? Es el verbo to do. To do es el verbo auxiliar que también se utiliza para formar preguntas en el tiempo presente y el tiempo pasado simples. Como repaso del verbo to do, en el tiempo presente, si el sujeto es I, you, we o they, entonces el verbo no cambia, es simplemente do. Y si es he, she o it, le agregamos es y se pronuncia does. I do, you do, we do, they do, he does, she does, it does. Y en el tiempo pasado es did para todos los sujetos. I did, we did, they did, she did, it did. Es igual para todos. ¿Y cómo utilizamos este verbo para formar preguntas? Bueno, lo que hacemos es que colocamos el verbo auxiliar al principio de la oración antes del sujeto. Así que la estructura de una pregunta en inglés es verbo auxiliar, sujeto, verbo principal y luego el objeto si hay algún objeto. Por ejemplo, la oración you eat meat. ¿Cómo convertimos esa oración en una pregunta? Do you eat meat? Es sencillo. Colocas el verbo auxiliar adelante del sujeto y es igual, es la misma oración pero con el verbo auxiliar adelante. You eat meat se convierte en do you eat meat? They want to come. Do they want to come? Colocamos el verbo auxiliar do. Como el sujeto es they, tiene que ser do. Do they want to come? John snores. En esta oración, el sujeto es John. Así que el verbo auxiliar tiene que ser does en vez de do, porque para he, she y it es does. John snores. Does John snore? Does John snore? The soup tastes good. The soup tastes good. Does the soup taste good? Does the soup taste good? I have to do my homework. I have to do my homework. Para convertir eso en una pregunta, ¿qué? Do I have to do my homework? Do I have to do my homework? ¿Y qué tal el tiempo pasado? We went with you. Did we go with you? Did we go with you? Usamos el verbo auxiliar did porque es el tiempo pasado. Did we go with you? You wrote an article. You wrote an article. Did you write an article? Did you write an article? Patty walked home.
Patty walked home. Did Patty walk home? Did Patty walk home? Y así es. El verbo auxiliar, después el sujeto y después el verbo principal. Pero no sé si notaste una diferencia. Cuando la oración es afirmativa, tenemos que conjugar el verbo principal. Patty walked home. Walked, walk con ed al final porque es la conjugación del verbo walk en el tiempo pasado. Patty walked home. Pero cuando usamos el verbo auxiliar para formar una pregunta, es Did Patty walk home? Did Patty walk home? ¿Notaste la diferencia? Ya no conjugamos el verbo principal. Es walk, simplemente walk. ¿Y por qué? Es porque ya conjugamos el verbo auxiliar, did. Did es una conjugación de to do. Did Patty walk home? Cuando usamos un verbo auxiliar, ya no conjugamos el verbo principal. Así que cuando es una afirmación, nada más una oración normal, tenemos que conjugar el verbo Patty walked home. Pero ya cuando formamos una pregunta, no conjugamos el verbo principal. Did Patty walk home? Y también hice lo mismo en las oraciones que di como ejemplos en el tiempo presente. John snores. Snores. Tenemos que poner una S al final porque eso es lo que hacemos cuando el sujeto es he, she o it en el presente. John snores. Pero cuando la convertimos en una pregunta se dice Does John snore? Ya no ponemos la S después de snore porque ya conjugamos el verbo auxiliar does. Does John snore? John snores. Does John snore? Así que mucho cuidado cuando hay un verbo auxiliar y después el sujeto y después el verbo principal. Cuidado de no conjugar el verbo principal. Pero ¿qué pasa en el caso de la negación? O sea, preguntas negativas. En inglés, para negar una oración, también tenemos que usar el verbo auxiliar to do. Va el sujeto, después la forma negativa del verbo auxiliar y después el verbo principal. Por ejemplo, you don't like Chinese food. Esta es una oración negativa y en inglés tenemos que usar don't o doesn't, o si es el pasado tenemos que usar didn't para formar una oración negativa. You don't like Chinese food. Pero ¿cómo hacemos una pregunta con esta oración? Lo único que tenemos que hacer es cambiar la posición del sujeto y del verbo auxiliar. Ponemos el verbo auxiliar primero y después el sujeto y después el verbo principal. You don't like Chinese food viene siendo Don't you like Chinese food? Don't you like Chinese food? A ver, otros ejemplos. We don't have a test today. We don't have a test today. Simplemente agarramos el verbo auxiliar don't y lo ponemos antes. Don't we have a test today? Don't we have a test today? Pero bueno, si el sujeto es he, she o it, en vez de don't, usamos doesn't. She doesn't like school. She doesn't like school. Para hacer una pregunta, doesn't she like school? Doesn't she like school? The rug doesn't look good there. The rug doesn't look good there. Doesn't the rug look good there? Doesn't the rug look good there? Y en el tiempo pasado es igual, solo que el verbo auxiliar es didn't, porque esa es la conjugación correcta de to do en el pasado, y es igual para todos los sujetos. Entonces, por ejemplo, I didn't meet him there. I didn't meet him there. Viene siendo, didn't I meet him there? Didn't I meet him there? They didn't talk to you. They didn't talk to you. Didn't they talk to you? Didn't they talk to you? Jason didn't win the game. Jason didn't win the game.
Didn't Jason win the game? Didn't Jason win the game? Igual, agarramos el auxiliar y lo ponemos antes del sujeto. Y otra cosa muy interesante es que hasta el mismo verbo to do requiere el verbo auxiliar to do para la negación y también para hacer preguntas. Por ejemplo, they do what their parents say. They do what their parents say. Aquí el verbo es do. They do. Para hacer una pregunta, ¿qué hago? Igual tengo que poner el auxiliar antes del sujeto. Do they do what their parents say? Do they do what their parents say? Suena un poco raro porque hay dos do, pero así se dice. Do they do what their parents say? He does it well. He does it well. Does he do it well? Does he do it well? Aquí tenemos que poner does porque el sujeto es he. Does he do it well? Y no conjugamos el verbo principal, que en este caso también es do, pero decimos do en vez de does porque no lo estamos conjugando. El verbo auxiliar sí es does, pero el verbo principal es do. Does he do it well? Y en el pasado, you did your homework. You did your homework. Did you do your homework? Did you do your homework? Usamos did como auxiliar porque es el tiempo pasado y no conjugamos el verbo principal, do. Did you do your homework? Verbo auxiliar, sujeto, verbo principal. Es igual para do y para todos los demás verbos excepto el verbo to be. El verbo to be es una excepción. Es la única excepción, aparte de los verbos modales, que no son verbos en sí, son otra cosa, y vamos a cubrir eso en otra clase. Pero de los verbos normales, to be es la única excepción. Cuando estamos hablando de to be, entonces no usamos el auxiliar to do. Para formar una pregunta con el verbo to be, lo único que hacemos es que cambiamos la posición del sujeto y el verbo. Verbo primero, después sujeto. Así es, así de sencillo. A ver, algunos ejemplos. I am invited. I am invited. Para hacer una pregunta, pues vamos a poner el verbo primero y después el sujeto. Y viene siendo, am I invited? Am I invited? Y también en el tiempo pasado es igual. You were there. You were there. Were you there? Were you there? Esa es la pregunta. Were you there? A ver, otros ejemplos. We are landing. We are landing. Are we landing? Are we landing? George is tall. George is tall. Is George tall? Is George tall? Verbo y después el sujeto. Is George tall? Karen was sick. Was Karen sick? Was Karen sick? It is raining. O it's raining es igual, pero it is raining como pregunta es, is it raining? Is it raining? Cuidado, aquí it es necesario. No puedes decir is raining, no tiene sentido. En inglés, las oraciones a fuerzas tienen que tener un sujeto. Y entonces cuando el sujeto no existe, como en el caso de está lloviendo, ¿cuál es el sujeto de esa oración? No tiene sujeto. Pero como no tiene sujeto, en inglés ponemos it. It is raining. O, como pregunta, is it raining? Para ver el asunto del pronombre it en más detalle, puedes hacer clic aquí. Y es igual para las oraciones negativas. Pero aquí sí vamos a usar contracciones, casi siempre. Para ver lo de las contracciones con el verbo to be, también pueden hacer clic aquí. Aquí es donde explico cuáles son las contracciones con to be y cuándo las usamos y cuándo no. Pero bueno, para las oraciones negativas casi siempre vamos a usar las contracciones. Por ejemplo, you aren't going.
Esa es una oración negativa con la contracción de are y not. Aren't. You aren't going. Para hacer una pregunta, ¿qué? Igual, agarramos el verbo y lo ponemos antes del sujeto. Aren't you going? Aren't you going? Y en el pasado, we weren't there. We weren't there. Weren't we there? Weren't we there? Teresa isn't sleeping. Teresa isn't sleeping. Isn't Teresa sleeping? Isn't Teresa sleeping? Nick wasn't happy. Nick wasn't happy. Wasn't Nick happy? Wasn't Nick happy? I'm not the boss. I'm not the boss. Am I not the boss? Am I not the boss? Aquí es interesante porque no hay ninguna contracción para am y not. Entonces, para poder hacer una pregunta negativa con I, lo hacemos así. Am I not the boss? Ponemos el verbo am, después el sujeto y después la palabra de negación que es not. Am I not the boss? También es muy común entre los hablantes nativos decir aren't I the boss? Agarramos la contracción de are y not, aunque are no va con I, para I es am, la conjugación de to be para I es am, I am. Pero cuando hacemos una pregunta negativa, aunque técnicamente no es correcto, casi todos los hablantes nativos hablamos así y decimos aren't I? Aren't I the boss? Así que está bien y perfectamente aceptable si así lo dices, pero lo correcto sería am I not the boss? Así que ya sabes, para formar una pregunta en el tiempo presente simple o pasado simple en inglés, tenemos que utilizar el verbo auxiliar to do. I do, you do, we do, they do, he does, she does, it does. O si es negativo, I don't, you don't, we don't, they don't. He doesn't, she doesn't, it doesn't. En el pasado, did, afirmativo, didn't, negativo, para todos los sujetos. Y lo que hacemos es que ponemos ese verbo auxiliar antes del sujeto. Entonces es auxiliar, sujeto, verbo principal. Y así es en todos los casos, hasta con el mismo verbo to do, excepto por el verbo to be. En el caso del verbo to be, simplemente cambiamos la posición del verbo y el sujeto. Va verbo, después sujeto. Y es muy importante recordar que cuando usamos un verbo auxiliar, conjugamos ese verbo, el auxiliar, y no conjugamos el verbo principal. Muy importante recordar eso. Y esa es nuestra clase de hoy. Y ahora, la tarea, como siempre. He puesto abajo en la descripción de este video algunas oraciones, tanto afirmativas como negativas, y lo que quiero que hagas es que las conviertas en preguntas. Si tienes alguna duda o alguna pregunta sobre esta clase, me la puedes dejar abajo como comentario. Gracias por estudiar inglés con el güero. Si te gustó la clase, por favor dale un like y compártela. Y también no te olvides de suscribirte y hacer clic en la campanita abajo para que no pierdas ninguna clase. Nos vemos en la siguiente.